El primer deber del escritor, me parece, antes de cualquier otra cosa, es la atención. Prestar muchísima atención a lo que él siente, una atención diría casi médica, científica, para no equivocarse, para no confundirse a sí mismo, y una inmensa atención al universo que le envuelve. Marguerite Yourcenar, en entrevista con Jim Foucher en el programa canadiense Palabras y Confidencias, emitido en 1983. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 22º episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un relato maravilloso titulado ¿Cómo se salvó Wang Fo?, de la escritora belga Marguerite Yourcenar. Adentrémonos en una historia que nos sumerge en una pintura llena de color y movimiento, y viajemos juntos al lado de Wang Fo y su discípulo Lin. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Marguerite Antoinette Jean-Marie Ghislaine Klinewerk de Krayencourt. Marguerite Yourcenar nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de junio de 1903, en el seno de una familia aristocrática. A los 10 días de nacida, su madre Fernande falleció a causa de complicaciones durante el parto. Marguerite solo conoció a su madre por las descripciones que le compartía su padre, Michel René, y por un retrato en que había sido representada en su juventud. En uno de sus libros de memorias titulado Recordatorios, publicado en 1973, Marguerite Yourcenar escribe: «He tenido ante mis ojos un retrato de Fernande, pintado por aquella época y que me ha permitido saber el color de los ojos del modelo. Eran verdes, como a menudo lo son los de los gatos. Fernande está representada de perfil con los ojos ligeramente entornados. Lleva un vestido color esmeralda y un enorme sombrero con escarapelas de cinta escocesa». Su padre, Michel René, quien tenía entonces 50 años cuando ella nació, quedó a cargo de la pequeña. Marguerite no asistió a la escuela, recibió su educación básica en casa, mediante preceptores y la intervención constante de su padre, un hombre exigente e inconformista, quien la aconsejaba continuamente acerca de la vida y compartía con ella su interés por las letras. Los recuerdos más remotos de la infancia de Yourcenar son confusos hasta para ella misma. En el tercer libro de sus memorias titulado ¿Qué? La eternidad, publicado en 1988, nos cuenta: «A la memoria me vienen, sobre todo, plantas y animales, de manera más secundaria algunos juguetes, juegos y ritos celebrados a mi alrededor. Tuve una cabra blanca a la que Michel en persona le pintó los cuernos de color dorado. Era un animal mitológico antes de que yo supiera lo que es la mitología». En otro apartado nos relata: «Tuve un cordero muy gordo, completamente blanco, al que enjabonaban todos los sábados en la pila de lavadero. Salía de allí y se revolcaba sobre la hierba húmeda». Algunos otros recuerdos de Yourcenar exhiben la relación que tenía con su padre. Ella escribe: «Michel encendía en los bosques innumerables lamparillas de color verde que parecían luciérnagas. Cogida de su fuerte mano, hubiera podido creer que penetraba en el país de las hadas». Uno de los juguetes que más la marcó durante la infancia fue una muñeca japonesa. Yourcenar rememora: «Un compañero de mi hermano me trajo de un viaje al Japón una muñeca que más parecía un ídolo, una dama de la época Meiji, con pestañas y cabellos de verdad, lisos y brillantes como la laca, peinados en un moño en el cual se hallaban clavadas unas largas agujas, que en casa le quitaron para que yo no me lastimase. Era demasiado grande para hacer otra cosa que no fuese besarla delicadamente en las mejillas color de albaricoque, y arrodillarme para contemplarla,
toda tiesa y apoyada en el respaldo de un sillón. Esta muñeca abrió para mí un mundo. A los 8 años, incentivada por su padre, Marguerite Yourcenar leía las obras del dramaturgo francés Racine y las comedias del griego Aristófanes. A los 10 años su padre le enseñó latín y a los 12 griego clásico. La escritora recuerda lo siguiente: yo nunca tuve libros para niños. Los tomos rosas y dorados de la Condesa de Segur me parecían llenos de tonterías e incluso de bajeza. Historias contadas por un adulto que calumniaba e idiotizaba a los niños. Julio Verne me aburría. Quizás solo gustara a los chicos. Blancanieves, La pequeña cerillera, La bella durmiente del bosque me encantaban, pero me los sabía de memoria antes de que aprendiese a leer. Siempre los asociaba con una voz firme de hombre o una voz grave y dulce de mujer joven. Pronto conocí, gracias a mi padre, numerosos clásicos. Los escépticos dirán que las lecturas precoces son inútiles, puesto que el niño lee sin comprender, al menos durante sus primeros años. Yo doy testimonio de lo contrario, de que el niño comprende ciertas cosas, sabe vagamente que comprenderá otras más adelante, y que las enseñanzas recibidas de esa manera son indelebles. En 1914, la Primera Guerra Mundial obligó a la familia de Marguerite a refugiarse en Londres y al final del conflicto se asentaron por un tiempo en París. Durante su adolescencia, Marguerite Yourcenar, influenciada por su padre, se acercó a las obras de Flaubert, Rilke y Virgilio. Sus lecturas oscilaban entre los clásicos y los autores europeos más importantes de la época. Entre Marguerite y su padre había un vínculo literario que los hacía compartir horas de lectura en voz alta que se iban alternando entre uno y otro. La escritora belga, en su segundo libro de memorias titulado Archivos del Norte, de 1977, recuerda a su padre en la época en que ella era adolescente. Nos dice que daban largos paseos por los caminos de Provenza y que ella lo arrastraba con sus proyectos y con sus quimeras, y que tenían innumerables veladas leyendo o releyendo en voz alta a los grandes poetas, y que se asemejaban a unas admirables sesiones de espiritismo en las que se evocaban algunas voces de antaño. Desde jovencita, Marguerite mostró un interés muy particular por la escritura, situación que su padre incentivó y apoyó profundamente. De esta época surge el seudónimo Yourcenar, que construyó junto con su padre. Yourcenar es un anagrama de su apellido Krayencourt, es decir, reordenaron las letras de su apellido verdadero, pero sin una C, para formar una nuevo, Yourcenar. Sus primeros libros, El jardín de las quimeras y Los dioses no han muerto, fueron publicados en 1921 y 1922 respectivamente, por iniciativa de su padre. Sin embargo, posteriormente, Marguerite Yourcenar los apartaría del listado de sus obras completas. En 1929, tras la muerte de su padre, Marguerite recibió como herencia una fortuna que invirtió y que pudo aprovechar para dos cosas en particular. Una, dedicarse a la escritura durante 10 años, y otra, viajar a diferentes países del mundo, entre ellos Italia y Grecia. En sus años en Grecia tuvo dos relaciones sentimentales que la marcaron, una con Andreas Enviricos, un intelectual y psicoanalista, y otra con Lucy Kyriakos, una mujer casada que le había presentado un amigo traductor. En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Estados Unidos con una amiga traductora de nombre Grace Frick, a quien había conocido en París 2 años antes. Grace Frick la invitó a impartir clases de literatura comparada en la ciudad de Nueva York. Yourcenar continuó su residencia en Estados Unidos por varios años y en 1947 pidió su nacionalización en este país. Entre Marguerite Yourcenar y Grace Frick se estableció una relación que duró 30 años, hasta la muerte de Frick en 1979 a causa de un cáncer de mama. Yourcenar ha explorado cuestiones palpitantes en el alma del ser humano, en un recorrido en el que se enlazan sin fisuras el pasado, la historia, el presente, lo lejano y lo eterno. Entre las obras más destacadas de esta autora belga se encuentran La Nueva Eurídice, de 1931, El Denario del Sueño, de 1934,
Cuentos orientales de 1938, El tiro de gracia de 1939, Memorias de Adriano de 1951, Opus Nigrum de 1968, Peregrina y extranjera de 1989 y muchos otros. Marguerite Yourcenar fue una excelente narradora, poeta, ensayista, dramaturga y traductora. Ganó varios reconocimientos importantes en su carrera, entre los que se destacan su nombramiento en la Academia Belga en 1970 y el haber sido la primera mujer en formar parte de la Academia Francesa en 1980, pese a diversos detractores que no deseaban su ingreso. El crítico literario español Miguel Martínez Leix, en la introducción a los cuentos completos de Yourcenar, nos dice que su obra es clásica en la manera en que lo son aquellas obras que se extraen del tiempo en que nacen, insertándose en esa ficción que llamamos historia. Por su parte, la escritora y periodista francesa Josiane Savigny nos dice: Yourcenar desarrolla, afina, consolida, compone por adición y por sustracción, esboza y recapacita y traza con pulso firme una obra que había soñado e imaginado entre los 18 y los 20 años, siempre subordinada al ansia de saber y al afán de servir. Las obras más admiradas por los lectores de Yourcenar son dos: Cuentos orientales y Memorias de Adriano. En ambas se deja en claro los intereses de la escritora y el asombro hacia otras culturas y al pasado. Los cuentos orientales, para Miguel Martínez Leix, son las pequeñas piezas de música de cámara que jalonan una sinfonía mayor, las palabras de alcoba que al adormecer y sosegar al oyente despiertan el sentido, la descripción de un terreno acotado con amor en el cual cabe un mundo entero. Y Memorias de Adriano es una novela histórica que le da voz al emperador romano Adriano, quien cuenta su historia de vida y de muerte, sus hazañas, sus amores, sus inquietudes y tristezas. El comienzo de la novela dice así: He ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes, que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y de la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo, y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. La novela está escrita a modo de una larga carta dirigida a Marco Aurelio. La obra es considerada dentro de las 100 mejores de la literatura universal por el Club del Libro Noruego. Martínez Leix apunta que la narrativa de Yourcenar posee una rara temporalidad con la que logra sin esfuerzo aparente que cualquiera de sus personajes sean nuestros contemporáneos, que se muevan en un espacio más propio de la eternidad que del tiempo, y que mundos aparentemente alejados en el espacio y en el tiempo sean fiel reflejo de nuestro mundo de hoy. Durante sus últimos años de vida, Marguerite Yourcenar recorrió de nuevo el mundo, sus lugares habituales de Europa, más Egipto, Marruecos, la India y Japón. Hay una anécdota muy conocida del encuentro de Marguerite Yourcenar con el escritor argentino Jorge Luis Borges en 1986, 6 días antes de la muerte de Borges. Se cuenta que estos grandes de la literatura se encontraron en Ginebra, Suiza, y que Yourcenar le preguntó: Borges, ¿cuándo saldrás del laberinto? A lo que él le respondió: cuando hayan salido todos. En noviembre de 1987, tras inmensos dolores de cabeza que la abrumaron, Yourcenar tuvo un accidente cerebrovascular que desencadenó su muerte el 17 de diciembre de 1987. Sus restos descansan, junto con los de su compañera de vida, Grace Frick, en el cementerio de Brookside, en Desert Island, Estados Unidos. En sus memorias, Yourcenar quería contarlo todo. Escribió lo siguiente: Si el tiempo y la energía me son otorgados, quizás prosiga mi relato hasta el momento en que la pluma se me caiga de las manos. El último de sus 3 volúmenes de memorias quedó inconcluso. Su pluma no resistió más.
¿Cómo se salvó Wang Fo? De Marguerite Yourcenar lo leí por primera vez hace algunos años. Lo encontré en internet en una lista de los 100 mejores cuentos de la literatura universal. En ese entonces solo había escuchado el nombre de la autora, pero yo no había tenido la fortuna de leerla. La lectura de ese cuento me marcó profundamente porque me hizo sentir que la realidad también tenía un color distinto que yo no había contemplado todavía. Me hizo pensar que todo lo que existe a nuestro alrededor está impregnado de un color y una magia que es necesario descubrir. Además, el cuento me recordó una leyenda mexicana llamada La Mulata de Córdoba que había leído en alguno de mis libros de texto durante la infancia. La Mulata de Córdoba es una leyenda que cuenta la historia de una mujer que durante la época de la Inquisición y el Santo Oficio es acusada de brujería. Es encarcelada para posteriormente dictarle sentencia. Custodiada en su lúgubre celda, la mulata dibuja en la pared con un trozo de carbón un barco. Se sube en él y escapa por las aguas del Golfo de México. Sin más preámbulo, vamos a la síntesis del cuento que nos ocupa en esta ocasión. ¿Cómo se salvó Wang Fo? De Marguerite Yourcenar trata acerca de un pintor de nombre Wang Fo y su discípulo llamado Ling. La narración nos presenta desde el principio a ambos personajes, pero enseguida se enfoca en conocer la historia de Ling, su procedencia, y sabemos poco a poco que era hijo de padres adinerados, que tenía sirvientes y que sus padres a los 15 años le consiguieron una bella esposa. Después de que Ling se casa, sus padres mueren y hereda la fortuna familiar. Tras conocer la historia de Ling, la narración atiende al encuentro entre Wang Fo y ese joven que se convertiría en su discípulo. Se conocieron en una taberna donde el viejo Wang Fo estaba bebiendo hasta emborracharse. En ese encuentro, Ling conoció distintas formas de contemplar las cosas y Wang Fo le enseñó a perder el miedo a las tormentas y a los bichos. Maravillado por todo esto, Ling le ofrece un refugio en su propia casa y lo deja dormir en los aposentos de sus padres difuntos. Wang Fo le mostraba a Ling la realidad de los colores. Nos dice el cuento que le regaló un alma y una percepción nuevas. Las pinturas de Wang Fo sorprendían a Ling, lo deslumbraban al grado de preferir los retratos que Wang Fo hacía de su mujer a preferirla a ella misma. Una mañana encontraron a la esposa de Ling colgada de las ramas de un ciruelo rosa. Las puntas de la bufanda de seda que la estrangulaba flotaban al viento como sus cabellos. Wang Fo aprovechó para pintarla de nuevo, pues le gustaba el color pálido que adquieren los muertos. Tras el fallecimiento de su esposa, Ling vendió todo y se fue con Wang Fo a recorrer los caminos del reino de Han. Su dinero lo invirtió en comprarle a su maestro pinturas de Occidente, por lo que habían quedado pobres. Ling cargaba los lienzos de su maestro y le parecía que llevaba sobre sus hombros el mundo pintado por Wang Fo. Algunas personas honraban a Wang Fo y otras tantas lo temían. Se decía que era capaz de darle vida a sus cuadros. El camino del maestro y su discípulo sigue hasta que llegan a los arrabales de la ciudad imperial. Buscan un albergue donde pasar la noche. Ling, como discípulo, siempre estaba atento a todo lo que se le ofrecía al maestro, al grado de robar un pastel de arroz para que Wang Fo no pasara hambre. Mientras maestro y discípulo dormían, se escuchó el ruido de unos soldados que andaban en los arrabales buscándolos. Los tomaron prisioneros y se los llevaron al palacio imperial. Ling creía que todo había sido causado por el robo del pastel de arroz y le apenaba haber involucrado a su maestro. Ya en el palacio, los llevaron frente al emperador nombrado Dragón Celeste, un joven hombre que tenía las manos envejecidas. Extrañado por lo que estaba ocurriendo, Wang Fo le preguntó al emperador qué le había hecho, por qué lo había llevado ahí. Molesto, el emperador llamado Dragón Celeste le contó su historia de vida. Relató que desde pequeño había sido separado del mundo, enclaustrado en un cuarto con pinturas de Wang Fo que su padre había adquirido. Durante su infancia vivió rodeado de estos cuadros en los que imaginaba el mundo exterior a través de ellos, un mundo que gobernaría algún día. Su sorpresa fue que al crecer y al abandonar el claustro, se dio cuenta que las nubes, las mujeres, los guijarros y el mundo en general no tenían el mismo color con el que Wang Fo lo representaba en sus cuadros.
El emperador se sentía defraudado porque no podía gobernar ese imperio que Wang Fo había construido en la imaginación. Se sentía frustrado por no poseer la belleza plasmada por el pintor. Entonces, el emperador condenó a Wang Fo a quemarle los ojos y cortarle las manos para que ya no pudiera hacer más daño con sus pinturas. El discípulo Ling, al escuchar la sentencia, se lanzó contra el emperador con cuchillo en mano, pero los soldados lo decapitaron frente a su maestro con un sable. El emperador odiaba también el amor incondicional que Wang Fo se había ganado. Dragón Celeste poseía un cuadro inacabado de Wang Fo, así que antes de llevar a cabo su sentencia, lo obligó a terminar su pintura. De no hacerlo, quemaría ante él todas las pinturas que poseía para que su arte no trascendiera nunca. Los guardias del emperador llevaron la obra inacabada y el material para que lo continuara. Wang Fo, como no tenía alternativa, comenzó su trabajo. Le dio color a las ondulaciones del mar y al cielo. Y de pronto, el palacio comenzó a inundarse y el pintor trabajaba sobre el piso color jade lleno de agua salada proveniente de la pintura. El nivel del agua subió y los cortesanos, soldados y el propio emperador se hundieron. En la pintura había una embarcación que fue creciendo como si se acercara. En ella se encontraba su discípulo Ling, con una bufanda roja alrededor del cuello que lo recordaba que había sido decapitado. El discípulo Ling, desde la embarcación, ayudó a su maestro a subir a la barca y se alejaron en las aguas hacia el interior de la pintura. El nivel del agua que había inundado el palacio comenzó a bajar. Entonces los hombres que ahí estaban, incluido el emperador Dragón Celeste, comenzaron a tomar conciencia de sí mismos. El relato termina con el siguiente párrafo. El emperador, inclinado hacia adelante con la mano a modo de visera delante de los ojos, contemplaba alejarse la barca de Wang Fo, que ya no era más que una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vaho de oro se elevó, desplegándose sobre el mar. Finalmente, la barca viró en derredor a una roca que cerraba la entrada a la alta mar. Cayó sobre ella la sombra del acantilado, borróse el surco de la desierta superficie y el pintor Wang Fo y su discípulo Ling desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul que Wang Fo acababa de inventar. Y allí termina el cuento. Marguerite Yourcenar, en 1983, en una entrevista con Jim Foucher en el programa canadiense Palabras y Confidencias, afirma lo siguiente: un escritor trabaja con un instrumento que es su lengua y con ello toda una serie de dificultades y también de retos le esperan. Si quiere ser un escritor totalmente purista, si quiere ser un escritor fiel a la lengua, tiene muchas posibilidades de carecer de libertad. Un gran escritor debe ser mucho más libre respecto a su lengua, pues es un reconstructor o un enriquecedor de ella, y debe ser mucho menos tímido en las combinaciones de palabras, de términos e incluso en la sintaxis. Acerca del trabajo del escritor y del escritor como ser humano, como artista, Yourcenar nos dice que hay una paradoja del escritor en donde dos cosas son a la vez verdaderas y contradictorias. La escritora explica: la primera es que el escritor debe ser profundamente sí mismo, debe dar su aporte personal. La segunda es que debe olvidarse de sí mismo, salirse de sí mismo, hacer tabla rasa de sí mismo. Las dos exigencias parecen contradictorias, pero en la realidad que engloba todas las contradicciones, no lo son necesariamente. Para la autora de Cuentos Orientales, el acto de escribir un buen libro radica en la atención, en el cuidado que se le ponga a la escritura. La persona que escribe debe saberlo hacer, debe dominar su lengua y jugar con ella. Pero también nos dice: el escritor debe vivir. Alguien que piensa, ¿me voy a encerrar para escribir un libro?, podemos adelantar que este libro será malo. Ibsen decía que un escritor que ya no vive se convierte en un mal escritor, solo escribe libros.
es decir, que está alejado de cierto movimiento vital, y es sobre esta misma línea de movimiento vital que conviene permanecer, y no solo la vida presente, sino también la vida pasada dota al libro. Respecto a la cultura, al conocimiento que un escritor debe comprender, Yourcenar afirma: cuanto más culto es un escritor, cuanto más ha leído, más sabe, y si consigue no alardear de lo que sabe y no demostrar una especie de vanidad de la escritura, lo que es muy peligroso, consigue hacer de todos estos colores mezclados una especie de gris sobre el que destaca su propia individualidad, su propia vida. Todas estas reflexiones de Marguerite Yourcenar acerca del trabajo del escritor, del trabajo del artista, me permiten abrirme paso al comentario acerca del relato invitado en este episodio. En Cómo se salvó Guan Fo, Yourcenar retoma una leyenda oriental. Es un apólogo, es decir, un tipo de narración que busca enseñar o instruir sobre algún principio ético, moral o de comportamiento que termina con una moraleja que puede ser explícita o implícita. En este comentario quiero centrarme en dos cosas. La primera tiene que ver con la forma en que está escrito este cuento y la segunda con la enseñanza tejida en él. Cómo se salvó Guan Fo es un cuento de apreciación estética, es armonioso. Cada frase va creando un ritmo que nos sumerge por completo en una atmósfera de leyenda. Ese fraseo hace que disfrutemos de manera vivencial las andanzas de estos hombres que van en busca de aventuras, pero que se encuentran con el gran obstáculo de ni nada más ni nada menos que el emperador. La forma en este cuento es en gran parte lo que nos enamora de él. Tiene un ritmo agradable y parsimonioso que nos va sumergiendo como lectores en las maravillas de la contemplación. Es un texto que utiliza recursos poéticos y adjetivos precisos que nos llenan de formas y colores la imaginación. Descubrimos instantes poéticos como especies de fotografías, o mejor dicho, cuadros pintados por Guan Fo que se nos quedan en la memoria. El cuento es eso, una serie de cuadros pintados con sutiles movimientos que nos deslumbran. Por ser una leyenda, el sentido de oralidad que posee hace que nos sintamos en una atmósfera de ensueño. Esto ocurre aunque las referencias a otro tiempo y a otro espacio no sean tan lejanas. La narración nos va envolviendo y nos enamora por su cadencia, por las impresiones y los brillos que se van describiendo con el detalle oportuno y preciso de la pluma de Marguerite Yourcenar. El segundo aspecto interesante del relato tiene que ver con la enseñanza que hay de fondo. Pero para llegar a esto es importante identificar que en Cómo se salvó Guan Fo hay una contraposición de mundos. Por un lado está el mundo posible en el que habitan los personajes, ese mundo paralelo al nuestro en donde existen las cosas como son. El camino de Han, la taberna, la casa de Ling, el ciruelo rosa, las pinturas, el palacio con su piso color de jade, los personajes. Por otro lado, está el mundo posible creado por Guan Fo en sus pinturas, con sus colores intensos, sus ondulaciones, sus formas desde la imaginación. Los mundos se contraponen y hay dos personajes que nos lo advierten. Primero está Link, y por supuesto más adelante, el emperador Dragón Celeste. Cada uno con una visión distinta sobre la contrariedad de estos mundos. Empecemos con Link. El respeto que Link siente por su maestro está precisamente en la capacidad que tiene Guan Fo de captar una perspectiva más profunda de la realidad en la que viven. El escritor Eduardo Serrano, en un artículo titulado El juego de los mundos posibles en cómo se salvó Guan Fo, explica que, para los personajes, la relación con el mundo de las imágenes implica una transformación de su mundo real. Es así como lo vive Link. Las imágenes a las que Guan Fo era sensible le quitaron los miedos a Link, regalándole un alma y una percepción nuevas. Este es el motivo por el que decide seguirlo y cargar sobre sus espaldas los lienzos en donde se ha logrado crear una realidad diferente, maravillosa. El entendimiento de Link sobre el contraste entre el mundo que habita y el mundo creado por su maestro le da la oportunidad de desafanarse de lo mundano, de lo que no tiene importancia. De hecho, se aparta de todo lo material, de todo lo que posee, para seguir a alguien que lo hace ver ese mundo desde otra perspectiva.
El segundo personaje que nos hace comprender las contradicciones entre el mundo real que habita y el mundo creado por Wang Fu es el emperador dragón celeste, cuya visión contrastante reside en una afectación mayor a la que tuvo Link, pues vivió sumergido en un falso mundo durante toda su niñez, rodeado de los bellos paisajes de las pinturas de Wang Fu, falsa realidad que le es arrebatada en el momento en que conoce el mundo real. Los contrastes de estos mundos por parte del emperador se basan en la posesión, en el poder que tiene y que desea perpetuar. Hay un fragmento que es revelador en este sentido. Es un diálogo del emperador quien dice: "El único imperio sobre el que vale la pena reinar es aquel donde tú penetras, viejo Wang Fu, por el camino de las 1000 curvas y de los 10.000 colores. Solo tú reinas en paz sobre unas montañas cubiertas por una nieve que no puede derretirse y sobre unos campos de narcisos que nunca se marchitan". Este fragmento es la parte medular del conflicto, porque descubrimos que el odio del emperador está por no poder poseerlo todo, a pesar de su poder. A diferencia de Link, quien deja todo por seguir a su maestro, el emperador, ante la evidente carencia de poseer una realidad artística, decide aniquilarlo. El relato Cómo se salvó Wang Fu nos enfrenta a nosotros mismos. No podemos poseer al otro, no podemos poseer la perspectiva del otro, pero gracias al arte, en este caso a la pintura, podemos acceder a la visión del otro, a la belleza compartida del otro. La obra de Marguerite Yourcenar es asombrosa y de una profundidad estética que envuelve y nos sorprende. Te invito a que te acerques no solo a su obra cuentística, que es fabulosa, sino también a su obra novelística. No te puedes perder Memorias de Adriano, que es una novela histórica fascinante. Y no me puedo despedir sin recomendarles otros de mis relatos favoritos de esta extraordinaria narradora. Les recomiendo El hombre que amó a las Nereidas, que es un relato que cuenta la historia de Panagiotis, un joven que se ha quedado asombrado tras un encuentro con las míticas Nereidas, seres hermosos que habitan los mares. También les recomiendo otro texto titulado Safo o el suicidio, que es una prosa poética, un discurrir de conciencia de una mujer llamada Safo, en alusión a la poeta clásica griega, quien tratando de desentrañar el amor, nos revela sentimientos profundos de deseo y desesperanza. También les recomiendo El último amor del príncipe Genji, que cuenta la historia de un príncipe que tras cumplir los 50 años comienza a quedarse ciego y decide apartarse del mundo. También les recomiendo La muerte de Marco Kralievich, que es un relato muy breve en el cual un criado cuenta los motivos que causaron la muerte de un hombre rico y muy importante. Y también por último les recomiendo María Magdalena o la Salvación, que es un breve relato en el que se le da voz al personaje bíblico de María Magdalena, que en un contexto distinto resignifica la figura de la mujer a la que fue confinada en el texto de referencia. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas, y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento@gmail.com. Sígueme también en redes sociales, en Facebook e Instagram como Cuento Luego Existo. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.